expectativa versus realidad. Cuando ves tu primera película en pantalla, ¿qué sientes? ¿Lo hice bien? ¿Lo logré? ¿O esto no era lo que yo pensaba? No, bueno, obviamente uno se latiga un montón, sobre todo porque después que ya, digamos, terminamos el rodaje de la película, yo casi inmediatamente empecé a estudiar. Entonces, cuando finalmente al año o así vi la película, dije, ay, no, ¿por qué hice esto así? Mira cómo me moví, ¿sabes? Porque yo creo que una de las cosas más importantes de un actor, sobre todo un actor de cine, para la cámara, es que haya una naturalidad absoluta, que todo lo que ocurre, tus movimientos, tus palabras, todo sea absolutamente natural para ese personaje que tú estás creando. Yo creo que a todos los que trabajamos en esto, además, un periodista se latiga con sus entrevistas, un comunicador, un presentador, y fíjate que el juicio hacia sí mismo es una cosa inherente a quienes tienen un trabajo público. Pero me imagino que tú estás un poco más acostumbrada a ello porque, como decíamos, desde niña has practicado ballet. ¿Fue a los 5 años cuando te llevaron a ver el Cascanueces? A los 5 años fui al Cascanueces de Keila, y luego a los 6 años empecé el ballet. En realidad a mí el ballet formó parte de mi vida siempre porque mi abuela, que fue la que me crió, fue bailarina en Argentina, ella es argentina, fue bailarina del Teatro Colón. Entonces yo crecí viendo sus fotos, ella me mostraba, tenía los vestuarios, sus zapatillas de punta. Es decir, fue algo que ella, ese amor, ella lo sembró desde muy niña en mí. Fue una cosa que ella dijo, esta va a ser bailarina. Que más o menos ya tú lo sabías, pero es cierto que te llevan el Teresa Carreño a ver el Cascanueces y tú dices, tengo que estar ahí algún día. Sí, absolutamente. Y lo lograste. Sí, sí. ¿A qué edad hiciste el Cascanueces por primera vez? Cuando hicimos el primer Cascanueces yo tenía 15 años. 15 años tenía. Es decir, un poquito antes de entrar a la escuela de Vicente Nebrada. ¿Sí? Justo, yo entré a la compañía y se hizo ese primer año, el primer Cascanueces que montó. ¿Fue con él? Fue con él. ¿Antes dónde estudiaste, Lois? Antes estuve en la escuela Ballet Arte, la escuela Franklin, que queda en Parque Central. Allí estuve 7 años maravillosos de mi vida. Esa escuela me enseñó todo. Muchas de las cosas que aprendí allí todavía las aplico para mi vida diaria. Pero hay un lado oscuro en el ballet, como en todo en la vida. Digamos, son niñitas que aprenden a hacer dieta mucho antes de tener conciencia de cosas que lucen más trascendentales. Te lesionas constantemente, es un ejercicio de pasión y de dolor, porque no es que sangras en lo espiritual, sangras en lo físico. Así que tienes que aprender a sobreponerte a esos obstáculos para poder perseverar en algo que tú deseas. ¿Alguna vez titubeaste y pensaste, oye, esto es demasiado duro? Yo quisiera que me hables de ese lado, el lado oscuro del ballet. Sí, en efecto es infinitamente riguroso. Yo siempre digo que el ballet es como un deporte de alta competencia con el componente artístico. Es decir, el nivel de entrenamiento físico que tiene que tener un bailarín no tiene nada que envidiarle al de Michael Phelps. Es decir, tiene que haber un nivel infinito de entrenamiento físico. Y bueno, y aparte de eso, el ballet siempre ha sido un medio de muchísima competencia, porque hay una sola primera bailarina, ¿sabes? Claro. Y todo el mundo quiere ser esa. Entonces, yo recuerdo un momento en el que finalmente me di cuenta de eso. Yo estaba en la escuela de ballet y casualmente me pasó con Rocío, que era mi mejor amiga de aquella época. La profesora de ballet se nos acercó. Yo tenía 12 años, teníamos 12 años, y ella nos dijo, ustedes se quieren mucho, ¿verdad? Son muy amigas. Y nosotras, sí. Y ella dijo, ok, disfrútenlo ahora, porque eso se va a acabar el día que tenga que compartir un rol. Y los dos nos quedamos como, no puede ser, vamos a seguir siendo amigas, nos vamos a querer. Y bueno, creo que eso es un poco como el cliché de cómo se vive el mundo de la danza. A mí nunca me pasó algo como eso, pero sí he visto casos de gente que termina enemistándose por cosas como esas. Cuando pasas a la compañía de Vicente Nebrada, entiendo que tuviste un vínculo con él muy estrecho, de admiración, probablemente de aprendizaje, el cual te llevó incluso a generar un festival con su nombre, que luego cambió de Viva Nebrada a Viva la Danza, ¿no? Pero originalmente lo concebiste pensando en él. Correcto. ¿Cómo lo recuerdas? Él tenía muy buen humor, era un hombre muy estricto, muy serio, pero era solo la superficie. Luego tenía un humor extraordinario. Yo recuerdo a Vicente, yo en esa época, en mi infancia, vivía en Parque Central y él también vivía en Parque Central. Entonces, claro, para mí en aquella época era como ver a Almodóvar caminando por la calle. O sea, yo veía a Vicente Nebrada y yo me paralizaba, lo analizaba, era como un amor absoluto. Cuando yo entré a la compañía, pasan los años y un día le cuento esto, le digo, Vicente, tú sabes que yo te perseguía por los pasillos, y me dice, yo también sabía que tú existías, yo te veía, ¿quién será esa niña tan linda? Decía. Entonces creo que fue una conexión que nació desde muy pronto.
¿Te enamoraste de él? Totalmente, no, bueno, pero es que además para mí significaba, yo recuerdo ir a los espectáculos del Teresa Carreño y decir, no, es que esto no puede ser tan perfecto, ¿cómo esta gente es tan maravillosa? Realmente él tenía unos niveles de creatividad y de búsqueda de la excelencia que eran fuera de este mundo. Y fíjate que tú me dices que era un hombre de un carácter duro. Sí. Inevitable recordar que en este mismo programa conversamos con Ana María Simón, quien quiso probar suerte con aquello del ballet, y fue Vicente quien le dijo, tú no te has visto las piernas, tú no puedes ser bailarina. A mí me resultó como muy duro escuchar eso, porque estoy segura de que era apenas una niña y estás plantando allí un juicio de valor que le acompaña el resto de su vida. Sí. Todavía hoy ella dice, claro, mírame las piernotas que tengo, yo estaba loca. Pero de ese hombre que no titubea para decir verdades, de ese hombre que puede incluso herir, diciéndolas, ¿también conociste ese lado? Bueno, yo tuve la fortuna de que nunca me tocó ese Vicente, pero lo vi muchas veces en acción y podía ser realmente muy cruel. Es decir, creo que es un lenguaje que probablemente aún se maneja en la danza. No sé si necesariamente aquí en Venezuela, pero sí he sabido de ejemplos de personas que, qué sé yo, en el Ballet de la Ópera de París hay como una falta de filtro a la hora de decir las cosas. Tú me decías que tu abuela tiene bastante que ver con esto. ¿Es verdad que el padrino de bautizo de tu mamá fue Pedro Infante? Sí. Es que mi abuela, que nació en Argentina, era bailarina y actriz y terminó en México en esa época entre el 40 y el 50, que fue la época del cine de oro mexicano. Sí. Y pues ella entró en ese medio y empezó a actuar con Pedro Infante y Jorge Negrete y Libertad Lamarque, qué sé yo. Se hicieron muy amigos y bueno, cuando nació mi mamá, padrino. ¿Es verdad? Sí, ¿Y alcanzó el tiempo como para que tú llegaras a conocerlo? No, nunca lo conocí. Adoro su música. De hecho, yo creo que mi música preferida, lo puedo decir sin que me quede duda, son los boleros y los tangos. Porque fue esa la música que yo crecí escuchando a través de mi abuela. Y por supuesto, bueno, hasta a Martín le gusta Pedro Infante. ¿En verdad? Sí, tu hijito de 4 años. Él es de 5 años. El otro día me dijo, mamata, él me dice, mamata, ponme la canción esa de Pedro Infantil, por favor. Ay, no, me muero. Así que bueno, está heredando los boleros y los tangos. Lo que se hereda no se hurta, y además entiendo que a su papá también le gusta este tipo de música, y fue de hecho uno de los puntos de coincidencia entre ustedes cuando estaba comenzando el idilio, del cual por supuesto nos vas a hablar esta noche, pero al regreso, porque tenemos que hacer una pausa. Luego seguimos con más. Eloísa Maturén en Íntimo es nuestra etiqueta esta noche, @Elomat. Correcto, ¿cierto? Correcto. Y en nuestro caso, en íntimo_GB y @RosiViguera_R. Ya seguimos. Y yo en Madrid, en el metro de Madrid, conocí a uno de mis mejores amigos, George Harris, el comediante venezolano, y yo lo llamé y le dije, George, estoy desesperada, no tengo trabajo, tal. Yo te ayudo, Elo, tengo un trabajo para ti. ¿Ustedes nunca se habían visto acá en Venezuela? Nunca, nunca. O sea, ¿vienen a coincidir en Madrid? En Madrid. Okay. Estudiábamos juntos en la universidad, pero él por la mañana y yo en la noche.